Capítulo 12, versículos 6 al 11, hermanos. Ahí en su Biblia, Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 11. ¿Ya lo tiene listo, hermano? ¿Sí? Muy bien. Y vamos a darle lectura, hermanos. Le voy a dar lectura yo, usted me sigue con su vista, ¿verdad? Así como se encuentra, pero con la debida reverencia a nuestro Señor. Usted me va siguiendo con su vista. ¿Sí lo tienen todos, hermanos? Amén. Dice el versículo a partir del verso 6. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Señor al que ama, ¿qué, hermanos? Dice la Biblia. Al que ama disciplina, dice la Biblia, y azota todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de ¿qué, hermanos? De su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después de fruto apacible de justicia a los que en ella apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Ejercitados en qué, hermanos? En la disciplina, amén. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por la palabra que hoy hablas a nuestras vidas, a nuestros corazones. Queremos poner en tus manos, Señor, nuestra vida, Señor, nuestra necesidad, nuestro corazón. Señor, obra en medio de nosotros, trata en medio de nosotros, mi Dios, y que la palabra que hoy traes a nuestra vida pueda dar fruto, Señor, en abundancia en nuestros corazones. Recibe la gloria, la honra y la alabanza. Quita todo distractor de nuestras mentes y ayúdanos a recibir la enseñanza, mi Dios, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con el tema que hemos venido hablando ya a lo largo de 3 semanas. Hoy vamos a hablar, hermanos, estamos tratando el tema del quebrantamiento. Hoy vamos a hablar acerca de los obstáculos que impiden la bendición en el quebrantamiento. Ya hemos visto, hermanos, a lo largo de las demás lecciones, que el quebrantamiento de parte de Dios, hermanos, no es para destrucción. Cuando Dios disciplina, cuando Dios quebranta, hermanos, no es para destruirnos. ¿Sí sabía usted eso, hermano? Ya lo hemos estado estudiando. Dios no nos quebranta para destruirnos. Dios no nos quebranta para acabar con nosotros, sino que Dios tiene propósitos constructivos, propósitos edificantes en nuestra vida cuando Él nos disciplina, cuando Él nos quebranta. Y hemos visto el ejemplo del padre con el hijo. ¿Quién de ustedes disciplina a su hijo para destruirlo, hermano? No lo hacemos. Cuando usted corrige a su hijo, lo hace, pues nos dice la palabra, cuando usted aplica corrección es para corregir a su hijo. Cuando usted sabe que su hijo está teniendo un comportamiento no propio, que no tiene que ver con lo que usted le ha enseñado, con los valores que usted le ha inculcado, y su hijo actúa en contra de esa enseñanza, hermano, usted corrige su vida. ¿Para qué? Para que el niño no camine, o uno que ya vislumbra el trayecto, la vida, hermanos. Usted sabe que si el niño persiste en una conducta, su niño va a ir a destruirse, se va a destruir o va a ocasionar un daño en su vida, en su propia vida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Corregirlos, ¿sí?
les disciplinamos. ¿Cómo los disciplinamos? Bueno, por ahí algunos aplicamos, dicen en México, la chancla, ¿verdad? Algunos, unas buenas, ¿verdad? Unas nalgaditas al niño para que entienda. No siempre es una corrección física, ¿verdad? No es golpear al niño, hermano, nada más porque sí, no es darle de palo solo porque sí, sino siempre lo hacemos, hermano, con la intención de corregir, no para destruir la vida de nuestros hijos, y los disciplinamos para ello. Sí, algunas veces también llegan edades donde no aplicamos la vara, hermanos, sobre nuestros hijos, sino dialogamos con ellos, tratamos de encauzarles, ¿verdad?, al camino correcto, al camino en el que debemos de estar. Sí, nuestros hijos al que debemos encauzar, y más nosotros como padres cristianos debemos, hermanos, instruir a nuestros hijos y corregirles para que ellos caminen en lo que nosotros les enseñamos a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Yo creo que Dios nos ha encomendado a nosotros como padres cristianos que amamos a Dios, el instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Y nosotros también, hermanos, los instruimos, les corregimos para que ellos obedezcan, ¿verdad?, la palabra, para que ellos aprendan a obedecer la Escritura. Sí, que nosotros les estamos transmitiendo a ellos. Lo que nosotros podemos heredarles a nuestros hijos es el conocimiento de la palabra, hermanos. Sí, ese es el mayor tesoro y la mayor herencia. Yo se los he platicado muchas veces. Mi familia nunca ha sido de dinero, de posesiones, de cosas materiales, pero yo le agradezco a Dios porque el tesoro más grande que mi mamá me ha dejado, que aún vive gracias al Señor, ha sido la palabra de Dios. Para mí eso es lo más invaluable, hermanos, el mayor tesoro que mi familia, que mis padres me han dejado, que es la palabra del Señor, porque gracias a ello el Señor ha hecho de mí, ¿verdad?, alguien para sus propósitos eternos, alguien para bien, hermanos, y esa es una gran bendición. Este pasaje que nosotros leímos habla del azote, de la disciplina, habla del quebrantamiento. Y hermanos, existen varios obstáculos que nos impiden darnos cuenta de que el quebrantamiento es parte del plan de Dios. Hay veces no entendemos que la disciplina y el quebrantamiento viene de parte de Dios y creemos, ¿verdad?, que lo que viene tiene que ver con otras circunstancias, pero Dios también trata, hermanos, en nuestra vida con adversidad, con necesidad, con aflicción, con el propósito de que usted y yo no nos desencaucemos de su caminar, de sus propósitos, porque hay veces como hombres, hermanos, no cometemos errores, nos equivocamos, ¿verdad? Nos aferramos como los niños caprichosos a querer hacer nuestra voluntad, y Dios nos habla y nos dice que no es por ahí, no entendemos. Leía en estos días acerca del pastor, aquel pastor que dirige o que está entre las ovejitas, los animalitos. Dice, leía por ahí que el pastor, cuando su ovejita trata de irse, hermanos, del rebaño y seguirse, pues la trae con su cayado, pero hay veces las ovejitas pues son tercas y insisten en retirarse, y dice que el pastor lo que hace es agarrar la patita de la ovejita y se la quebra para que la ovejita, ¿verdad?, y él mismo se la sana, le quebra su patita y el mismo pastor se la sana, para que cuando la ovejita esté en el rebaño se acuerde, ¿verdad?, y mantenga siempre en su memoria que no tiene que irse del rebaño, porque ahí ella está segura, y si se aleja, entonces puede sufrir un daño, porque ya en su cabecita recuerda que puede sufrir, ¿verdad?, el quebrantamiento. Hermanos, Dios nos trae a su redil, y muchas veces, ¿cuántos son tercos? Levante su mano. Ahora resulta que nadie, hermano. Todos somos tercos, hermano, y de repente por ahí nos desencauzamos, nos queremos ir del redil, y ahí va Dios detrás de nosotros. Véngase, mi hijo, para acá. Pero como el niño berrinchudo que queremos hacer cuando le dice, no brinques de la cama porque te vas a caer, y hasta que no se cae, hermano, el niño no entiende, no aprende que no debe de brincar, que debe de oír la instrucción. Hermanos, el quebrantamiento tiene un plan de parte de Dios. Uno de los más importantes es pensar, hermanos, dentro de esos problemas que nos impiden darnos cuenta
que el quebrantamiento es parte del plan de Dios, hermanos, pensar que la vida cristiana es algo que usted y yo hacemos, ¿sí? Pero la vida cristiana no se define por lo que hacemos. ¿Qué quiere decir esto? A veces creemos, hermano, porque lo hemos dicho, no, él es cristiano porque no fuma, él es cristiano porque no escucha música del mundo, o escucha pura música cristiana. Él es cristiano porque no dice malas palabras. Y enfrascamos el cristianismo, hermanos, decir que somos cristianos o que es cristiano porque no hace o porque deja de practicar ciertas cosas. Pero la realidad, hermanos, que ese es un obstáculo cuando hablamos del quebrantamiento. Porque más bien está definida por lo que Cristo Jesús ya hizo en la cruz y por lo que nosotros somos como resultado, hermanos, de reconocerle como nuestro Salvador. Es decir, hermano, que usted todo comienza en lo interno, ¿sí? Y eso interno se va a evidenciar en lo externo, ¿sí? Entonces, si alguien viene a la iglesia y dice, pues yo quiero ser cristiano, tengo que vestirme de cierta manera, tengo que actuar de cierta manera, se va a volver una carga para la persona porque quiere cambiar en sus propias fuerzas, porque cree que el hecho de hacer o dejar de hacer ciertas cosas lo va a convertir en un cristiano. Pero en realidad lo que nos hace cristianos, hermanos, es lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Cuando usted viene a Él, usted le recibe y entonces Cristo empieza a operar desde adentro de nosotros y empieza a manifestarse en lo externo, ¿sí? Aquellos que a lo mejor no hablamos malas palabras, no oímos música del mundo, escuchamos música cristiana, lo hacemos porque Dios ya ha trabajado desde nuestro interior, Él ya ha hecho la obra en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? La vida cristiana está definida finalmente por el proceso de transformación de nuestra vida bajo el tutelaje del Espíritu Santo y mediante el poder que Él nos ha dado a usted y a mí. El Espíritu Santo nos ha dado poder a usted y a mí, hermanos. La Biblia dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Poder, amor y dominio propio. Ay, pastor, es que yo no puedo dejar de hacer aquello. Pues ¿qué no nos dio el Espíritu Santo poder, el dominio propio, hermanos? Para dominarnos a nosotros mismos. Para, hermano, es que pastor, yo no puedo. Pues hermano, eche mano de lo que Dios ya ha puesto en nosotros, el Espíritu Santo, para poder, hermano, dominar la carne. Muchos dicen, es que yo no puedo ayunar porque me mareo, ¿verdad? Hermano, pues domine su carne, ¿verdad, hermano? O ya nomás porque se mareó no va a ayunar, hermano. Tenemos que aprender a echar mano de lo que Dios ha puesto en nuestra vida, su Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, con toda seguridad, hermanos, en la medida en que uno se parezca más y más a Cristo, el comportamiento exterior, hermanos, va a cambiar, ¿sí? Dios ya está obrando en nuestro interior. Y mientras más nos llenamos de Cristo, hermano, más evidente se va haciendo en nuestro exterior, ¿sí? Por ejemplo, cuando comenzamos en el Evangelio, muchos no dejaron de ser chismosos luego, hermano. Yo espero que ya nadie sea chismoso, y más si tiene más de 15 años de convertido, 10 años, hermano. Pero cuando iniciamos, hermano, muchos no dejaron el chisme, ahí todavía se aventaban uno que otro allá afuera con la vecina, ¿no? Pero Dios fue obrando en su interior hasta que ya el Espíritu Santo le hizo ver que lo que hacía no era correcto y empezó a cambiar en el exterior, ¿sí? Empezó a tomar conductas distintas, empezó a caminar, ¿verdad? Guiado por el tutelaje del Espíritu Santo. Sí, hermanos, por eso es importante nuestra relación con el Señor. Ciertas formas de conducta en su vida, hermanos, sencillamente son incompatibles con la presencia de Cristo Jesús. La abundancia de la vida de Cristo a través de usted se manifestará en el servicio y en acciones de alabanza y de gratitud a Dios. Un verdadero creyente, hermanos, escuche esto, no tiene necesidad de preguntar, ¿cómo tengo que actuar ahora para que los demás se den cuenta de que soy cristiano? ¿Sí?
Yo espero que ninguno salga de su casa diciendo, ¿cómo tendré que actuar en la iglesia para que los hermanos me crean que soy cristiano? Hermano, no debiéramos preguntarnos eso. Simplemente, hermanos, responde al amor de Dios que mora dentro de cada uno de nosotros y luego se comporta, habla y responde a la vida como Cristo se comportaría, hablaría y respondería. ¿Sí? Es decir, hermano, que nuestra vida como cristianos nace en una relación personal con Cristo, íntima con Él. Cuando usted busca a Dios y se llena más de Cristo, usted empieza más a reflejar a Cristo en su vida. Cuando Moisés bajó del monte, hermanos, dice que lo veían y su rostro resplandecía, hermano. ¿Por qué? Porque Moisés había estado en la presencia de Dios 40 días ahí metido con el Señor. Entonces, hermano, cuando usted viene a Cristo y se llena de Cristo y usted viene a la iglesia, le sale lo cristiano. Entonces lo cristiano no es algo que le puedan dar un manual y decirle, mira, sigue este manual y vas a ser cristiano. Aquí lo que se necesita es una relación personal con Cristo, hermanos. Por eso nosotros decimos que el cristianismo no es una religión. El cristianismo es un estilo de vida, hermanos, en la que usted y yo tenemos intimidad con Cristo y reflejamos a Cristo a través de nuestra vida. Amén, hermano. Vamos bien. Uno de los obstáculos más grandes, hermano, que se puede tener, vamos a entrar en algunos de esos obstáculos que nos impiden, ¿verdad? El poder entender el quebrantamiento y poder ser bendecidos en el quebrantamiento, porque el quebrantamiento, hermanos, va a traer bendición a nuestra vida, a usted y a mí. Nos beneficia el desierto. Veíamos, por ejemplo, a Israel. El Israel que entró al desierto no fue el mismo que salió del desierto, hermanos. El Elías que estuvo en el desierto, hermanos, que llegó y se metió en una cueva, no fue el mismo que salió de la cueva y salió del desierto. Cuando Dios nos lleva al quebrantamiento, al desierto, al proceso de la disciplina, de la aflicción, hermanos, sin duda al final encontraremos bendición en medio de ello. Veíamos también la clase pasada que el oro, para que salga el oro, hermanos, el material precioso del oro, que se encuentra en medio de rocas, de minerales, se tiene que meter al horno de fuego con temperaturas muy extremas para que los minerales se desprendan del oro o el oro se desprenda de los minerales y surja la joya preciosa. Así, hermanos, usted y yo, cuando vamos al desierto, el Señor nos mete en ese proceso de quebrantamiento porque Él quiere sacar de nosotros, hermano, aquello precioso que hay en usted y en mí. Por eso maduramos en el evangelio, por eso crecemos, hermano, porque Dios nos lleva al proceso del quebrantamiento y cuando salimos de ahí, salimos transformados, hermano. Amén. Usted entra al quebrantamiento con amargura en su corazón, pero cuando usted sale libre de la amargura, usted sale libre del rencor, del odio en su corazón, porque Dios obra en medio del quebrantamiento, de los procesos. Pero debe de entender, hermano, veíamos también en clases pasadas, que el quebrantamiento no es para todos. El quebrantamiento es solo para sus hijos, para los que Dios ama, a los que Dios tiene por familia, por sus hijos. Cuando habla de juicio, el juicio es para los incrédulos. El juicio es, hermanos, para los que rechazan a Dios, rechazan escuchar a Dios. Y el juicio sí trae destrucción, hermano. Porque la Biblia nos habla que en los últimos tiempos, cuando Cristo dice que derramará la ira sobre el ser humano, hermanos, para destruir la maldad, para destruir, hermanos, aquellos que rechazaron escuchar al Señor. Pero cuando usted y yo atravesamos el quebrantamiento, hermano, el Señor no nos hace cruzar para destruirnos, sino que Él quiere crear en nosotros hombres y mujeres que caminen conforme a su propósito. Qué hermoso es cuando entendemos el quebrantamiento, hermano. Porque entonces cuando usted entiende que el quebrantamiento va a generar en usted, hermanos, esa comunión más íntima con Dios, con el Padre, entonces usted dice, pues aquí estoy, Señor, ¿verdad? No muchos ilusionados en quererle decir al Señor, quebrántame, ¿verdad? Pero el Señor trabaja en nosotros, nos transforma.
Uno de los obstáculos más grandes, hermanos, es el obstáculo de la autosuficiencia, que tiene que ver en el quebrantamiento, hermanos. Ser cristiano no es una cuestión de hacer, veíamos hace un momento, es una cuestión de tener una relación vital con Cristo Jesús. El hacer, hermanos, es una cuestión del obrar de Dios. Él es responsable de transformarnos a su imagen, no usted, hermano. Dios es quien nos va a transformar. Dios es quien nos va a cambiar. La Biblia lo dice en Filipenses, ¿verdad? El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. No se trata de usted, hermano. A lo mejor usted está todo estresado, cansado, ¿verdad? Porque usted dice, es que yo quiero cambiar. Es que no es en sus fuerzas, hermano. Es en el Señor. Usted tiene que orarle a Dios, meterse con el Señor, hermano. Tener una relación con Él personal. Y Dios se va a encargar, hermano, de trabajar en usted. Y lo va a ir moldeando. Y va a ir como el alfarero, veíamos en la primera lección, cómo agarra la arcilla y la va formando con sus manos. Así nos toma el Señor, hermano, y nos pone en su mesa y empieza a trabajar con sus manos en nuestra vida. Fíjese qué hermoso, hermano, porque quien trabaja en nosotros son las mismas manos del Señor en usted y en mí. Qué precioso es eso, hermano. Él es responsable de transformarnos a usted y a mí. Él es nuestro autor y también es nuestro corrector, hermanos. Es quien está ajustando nuestra vida de tal forma que nos conformemos completamente al plan que Dios tiene para usted y para mí, hermano. Para nosotros. Dios tiene planes para usted. ¿Sí sabía eso, hermano? Dios tiene propósitos en su vida. Y Dios va a trabajar en usted. Él le va a moldear con sus manos, hermano, para que usted camine en los propósitos eternos de Dios. Por eso cuando atravesamos el quebrantamiento, hermanos, es porque Dios nos está formando. Porque Dios ya sabe, hermano, el propósito para el cual nos está preparando y formando. Que es necesario que aquellas imperfecciones sean tratadas en nosotros para poder servir, hermano, en su obra, en sus propósitos. Gloria a Dios por los procesos, hermano, que vivamos en nuestra vida de disciplina de parte de Dios y de quebrantamiento. Uno no puede cambiar, hermano, su naturaleza pecaminosa. Usted no puede cambiar su naturaleza pecaminosa. Usted no puede decir, hoy ya voy a dejar de hacer esto en mi vida, el pecado, ¿verdad? Usted no puede hacerlo, hermano, por sus propias fuerzas. Quien hace eso en usted, hermano, es el Espíritu Santo. Él es el que está obrando en nosotros y está moldeando nuestra vida. Hermano Luis, adelante. Amén. Amén.
Así es. Así es, amén, hermanos. Hermana Ana, adelante. Exactamente es eso lo que decía usted en un principio, pastor, de que el estemos en Cristo, a los de Amén. Cristo. El del mundo pues puede pensar miles y tantas cosas porque no sabe, no tiene el conocimiento de la palabra, no lo entiende, no lo sabe. Y acá cuando ya nos deja sin disciplina como bastardos, ¿verdad? Es cuando, pues, por más que nos habla y seguimos en lo mismo. Y muchas veces es cuando viene allí en Mateo 7, ¿verdad? Señor, pero si yo en tu nombre eché fuera demonios, Así yo es. hice esto, hice lo otro, fue porque creíste que podías hacer lo malo siendo hijo de Dios y podías seguir haciendo. Lo que está obrando en ti allí es el don de Dios que te dio, el nombre de Cristo que es respaldado siempre, pero no porque te portaste bien, sino que ya te dejó como bastardo, te dejó sin disciplina, porque también en Apocalipsis ahí nos dice que Dios va a castigar, que Dios al que ama disciplina, no lo vuelve a repetir. O sea, sí nos castiga, pero al hijo de Dios, al Así que se es. llama hijo de Dios, no al que es del mundo. Así es. Los hijos somos tratados por el Señor porque, por ejemplo, lo que le decíamos de los hijos con los padres, ¿no? Usted no anda disciplinando al vecino, al hijo del vecino, porque no es su hijo. Usted disciplina al suyo, ¿verdad? Y va y lo corrige y lo encausa, ¿sí? Entonces, es lo que hemos estado mencionando. Dice misma la palabra que Dios es grande en amor, ¿verdad? Sí, nos ama, es grande en amor, pero también es fuego consumidor. Y Amén, eso así es lo que es. no queremos ver. Creemos que nos podemos burlar de Dios y jamás. Dice la en Gálatas 6, 7, 6, 7, dice que no se engañe el hombre, Dios no no puede puede ser ser burlado. burlado. O sea, que nunca nos vamos a poder burlar de Dios como hijos de Dios, pero ya cuando nos deja como bastardos, Así es. detalle. Muy bien, gracias hermanos. Solo Jesucristo puede limpiar y cambiar el corazón humano. Solo el Espíritu Santo, hermano, puede guiar las decisiones que tomamos, suavizar nuestro corazón y ser quien active en nuestra conciencia el mecanismo mediante el cual podamos comenzar a hacer elecciones y a dar respuestas que sean parecidas a las de Cristo, ¿sí? Elecciones que sean parecidas a las del Señor, ¿sí? Uno en sus fuerzas no puede hacerlo, hermano. Uno en sus fuerzas puede decir, lo voy a hacer y ya lo primero que hace, ¿verdad? Es lo que no quería hacer, hermano. Decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Eso es lo que nosotros como hombres, hermanos, como seres humanos hacemos. Decimos, Señor, ¿cuántas veces no le dijo al Señor, Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer? Y luego al día siguiente ahí estaba, hermano, otra vez, ¿verdad? Haciendo lo mismo. Porque necesitamos una relación con Cristo, porque solamente Él puede obrar en medio de nosotros, hermanos, su Espíritu Santo. Nunca, hermanos, debemos olvidar que somos barro y que Dios es el alfarero. Él es el que trabaja en usted y en mí. Él es el que obra en su vida y en mi vida. Con sus manos Él nos moldea, ¿sí? A su imagen, a su semejanza. Él es el que trabaja en nosotros, hermano, y por eso debemos ir siempre a Cristo, siempre a Él, porque Él es el único que puede obrar en medio de nuestras vidas. Hermano, otro de los obstáculos, el primero es la autosuficiencia, creer que nosotros podemos cambiar por nosotros mismos, por nuestras fuerzas. No se puede. Cuando usted está en el quebrantamiento y usted dice, yo puedo, en medio de todo esto, yo puedo hacerlo. Hermano, tiene que ir a Dios, tiene que ir a la fuente, ¿sí? Para que el quebrantamiento traiga la bendición que Dios quiere en medio de nosotros, hermano. Ahora, el otro obstáculo son el de los dones y talentos.
puede ser un obstáculo, hermano, los dones y los talentos en el quebrantamiento. Y va a decir usted, ¿cómo los dones y los talentos si Dios nos los ha dado? Bueno, vamos a verlo en este punto, hermanos. Ese es otro de los obstáculos principales que impide que recibamos la bendición que viene del quebrantamiento. Muchas veces las personas más talentosas, hermano, son los que tienen más dificultad en el proceso divino del quebrantamiento. Y viene a mi mente Coré, hermanos. Coré era un levita. Coré era un hombre que era parte del sacerdocio, ¿sí? Y Coré tenía conocimiento de la ley, él era un instruido, educado, enseñado. Coré servía a Dios, él tenía su labor de servicio en el templo, en el santuario, en la tienda donde adoraban a Dios. Él era parte del sacerdocio, pero Coré, hermanos, no entendió en el proceso del desierto lo que Dios estaba haciendo, y él se levantó enojado y dijo, pues ¿por qué Moisés nos trae aquí vagando por el desierto? Y se levantó contra Moisés, y dice la Biblia que levantó a otro séquito detrás de él, de levitas también, conocedores de la palabra, conocedores de la ley, y se sublevaron contra Moisés. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Coré y su séquito, hermano? Dice la Biblia que se abrió la tierra y los tragó vivos, hermano. Los tragó vivos. Qué tremendo es eso, hermano. Cuando no comprendemos lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, cuando no entendemos el proceso del desierto y del quebrantamiento, y nos levantamos, hermano, en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría, o nos sentamos en nuestros dones y talentos que poseemos, como creyendo que eso nos va a sostener en medio del proceso, hermano. Los dones y los talentos Dios nos los ha dado con propósitos de edificación, hermano, pero no para creer o sentarnos sobre ellos creyendo que nos van a sustentar. Y nos ponemos hasta altivos y orgullosos creyendo que los talentos, hermano, nos sostienen. Dios nos quebranta y tenemos que entender en medio de ese proceso lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, hermanos. El problema con los dones y los talentos no reside en tenerlos, hermano, sino en descansar y apoyarse en ellos. Cuando confiamos en los dones naturales que Dios nos ha dado, pensamos que con ellos nos abriremos paso en la vida. Nos perderemos las muchas maneras en las que Dios podría enriquecer estos dones con su paciencia, multiplicándolos mucho más de lo que hubiéramos podido hacer con ellos, ¿sí? Hermano, se ensoberbece el corazón cuando miramos nuestros talentos y nuestros dones y creemos que por ellos podemos sostenernos, ¿sí? Y no entendemos lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Es ahí cuando decimos, el problema no es el tener el don y el talento. El problema es creer que nuestra vida está sustentada en los dones y en nuestros talentos, hermano. ¿Quién es el dador de los dones y los talentos? Es Dios. Dios es quien se lo dio a usted y nos lo dio a mí, hermano. Dios le dio algún don, algún talento a cada uno de nosotros, una gracia de parte del Señor. Pero, hermanos, en el quebrantamiento no hay nada que pueda sostenernos más que Dios. Cuando Dios nos lleva al desierto, no hay nada que nos vaya a poder sustentar más que Dios. Cuando Dios nos discipline, hermano, cuando Dios nos lleve en el quebrantamiento, nada lo va a poder sostener. Aún así, usted sea el hombre más inteligente, el hombre con más gracia, con más elocuencia, eso no lo va a sustentar, hermano, porque solamente Dios puede hacerlo. Y si usted no entiende eso, se va a perder la bendición, hermano, que Dios quiere traer a su vida en ese proceso de quebrantamiento. ¿Sí se entiende, hermano? ¿Me doy a entender correctamente? Quienes se sienten satisfechos, hermano, con lo que tienen, rara vez miran a Dios para que les suministre lo que verdaderamente necesitan. Ahí es donde hablamos del peligro, hermanos, de creer que el talento y el don puede sostenernos. Con tanta razón leía yo o veía un video de Marco Antonio Regil que él decía, yo una vez me habían leído ese pasaje donde dice que los ricos es difícil que entren en el reino de los cielos. Dice, es más fácil
que un camello pase por el ojo de una aguja, ¿verdad? Y me imagino que usted cuando lo leyó, cuando recién empezaba en el Evangelio, se imaginó lo mismo que yo. Una aguja, hermano, con el hoyito y un camellote grandote, ¿verdad? Y usted decía, no, pues sí está difícil, ¿no? Que pase, hermano, pero la Biblia nos revela, decía Marco Antonio Regil, cuando yo entendí, cuando me explicaron que en el tiempo antiguo se hacían muros alrededor de las ciudades, porque había guerras, los invadían o venían a las guerras, se cerraban con muros y se hacían unos agujeros, ¿verdad? Se hacían como ventanas, que se les llamaban ojos de aguja. Y entonces cuando venían a la guerra, porque venían algunos en camellos, ¿verdad? A la guerra, pues el camello no podía pasar, no podía penetrar el muro porque no cabía solamente un hombre, una persona, ¿no? Entonces no podía entrar el camello. ¿Y qué trataba de decir el Señor? Que aquellas personas que tienen riqueza, por causa de la seguridad que le proporciona el bien material y las riquezas, pues difícilmente confiarían en Dios, a la palabra, y sería difícil que alguien que ha depositado su confianza en las riquezas pudiera entrar en el reino de los cielos. Hermano, cuando ponemos nuestra mirada en nuestros talentos, en nuestros dones, nos creemos que usted y yo somos suficientes y que no ocupamos a Dios, y entonces empezamos a generar esa barrera que impide encontrar la bendición en el quebrantamiento y en el proceso de Dios en nuestra vida. Hermano Luis, adelante. Así es, hermanos. Hablando de los talentos, de los dones, ¿no? Dice, los que se aferran fuertemente a las riendas de su propia vida, a menudo son los más talentosos o los que más posesiones tienen, hermanos. Fíjese, los que más se aferran fuertemente a las riendas de su vida, es decir, a tener el control en sus vidas, son los que más riqueza o posesiones o talentos tienen. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque el talento, la riqueza les hace creer que son autosuficientes, que ellos pueden lograr las cosas. Y también cuando se habla de quebrantamiento, ellos dicen que encuentran que pueden perder mucho al entrar en el quebrantamiento, ¿sí? Entonces por eso esas personas son las que más se aferran a no soltar las riendas de su propia vida. Hermana Ana, adelante. Dice aquí en segunda de Pedro 9, dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Amén. Así es. Hermanos, dice, creen los que se aferran, hermanos, a sus talentos, a sus dones, creen que tienen mucho que perder. Lo que estas personas altamente dotadas no comprenden es que nunca pueden perder cuando se rinden totalmente a Dios. Hermano, cuando alguien se rinde a Dios, se puede perder a lo mejor algo en lo material, en lo físico,
hermano, pero en realidad lo que se pierde no se compara a lo que ganamos en Cristo Jesús. El problema es que la gente o el mundo no entiende, como lo que el Señor les decía: no hagan riquezas en la tierra, hagan riquezas en el cielo, donde nada lo corrompe. Hermanos, pero nosotros nos centramos a lo que vivimos aquí en el mundo, nos acostumbramos demasiado a lo que vivimos aquí en esta tierra, pero usted y yo solamente somos pasajeros en la tierra. Usted y yo somos peregrinos, hermano, venimos por un ratito, algunos pocos, otros viven hasta 80, 90 años, pero somos peregrinos. A final de cuentas, nuestra estadía, ¿dónde es, hermano? La Biblia dice que nuestra ciudadanía es en el cielo. Usted y yo, hermanos, no pertenecemos a esta tierra, pertenecemos al cielo, hermanos. Amén. Dice aquí, dice el misterio de... Creen que tienen mucho que perder estas personas, están altamente dotadas, que no comprenden que nunca, hermanos, y nunca se rinden a Dios. Nunca se puede perder al renunciar a uno mismo. El misterio de esta gran habilidad, y con esto ya vamos a terminar, hermanos, porque se nos ha ido el tiempo, para utilizar nuestra vida, yace en este principio de perder, de dar, de entregar. Dice Lucas 6:38, dad y qué, hermanos, y se os dará. Y dice la Biblia, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Hermanos, en entregar, el rendir, no es perder, porque la Biblia dice que cuando nosotros entregamos delante de Dios, hermano, Él nos dará a nosotros. Y no solamente habla en el ámbito de la economía, hermanos. Este versículo no se refiere meramente a bienes materiales o a finanzas, sino todos los aspectos de la vida. Lo que usted y yo le damos a Dios, Él nos lo devuelve en mayor abundancia. Él nos las da en mayor abundancia. Cuando usted es una persona, hermano, que da amor, que da hospitalidad, hermano, Dios nos la da en abundancia. Con medida, hermanos, dice la Biblia, medida buena, apretada, remecida. Así lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Lo que le damos a Dios, Él nos lo devuelve en mayor abundancia. Somos multiplicados y encontramos renovación, gozo, paz y satisfacción. Sencillamente, hermanos, no podemos superar a Dios en sus dádivas, ni tampoco podemos hacer más con nuestra vida de lo que Dios puede hacer. Dios nos ha dado un talento, hermanos, y hay veces creemos que en el quebrantamiento decimos, pero no, es que el don, el talento me sustenta. Entréguele a Dios, hermano, todo, confía en Dios en medio del proceso, y Dios se va a encargar de bendecir con medida remecida, abundante en medio de nuestras vidas, hermano. Le digo, cuando entramos en el desierto, somos alguien diferente al que sale del desierto. El Moisés que entró al desierto no era el hombre del cual hablaba la Escritura, diciendo en el desierto que Moisés no era un hombre manso, que no había otro hombre como él en toda la tierra. Era el hombre más manso de la tierra en ese proceso del desierto, hermano. Pero el Moisés que estaba entrando al desierto años atrás, que había matado al egipcio, ¿se acuerda la Escritura? ¿A poco ese era el Moisés manso? Hermano, Dios nos prepara en el quebranto y nos transforma, saca algo hermoso en medio de nuestras vidas. Lo que Él pueda hacer en usted y en mí, hermano, será mucho mayor que lo que usted y yo pudiésemos hacer en el Señor, o pudiésemos hacer con nuestros dones y talentos. Hermano, no lo dude. Dios no solo sabe de lo que somos capaces de hacer, sino cómo sacar a la luz talentos, habilidades y dones que al momento nosotros no sabemos que tenemos. Cuando somos quebrantados, hermano, es porque Dios quiere sacar aquello que Él sabe que hay en usted y en mí. Cuando yo tenía 15 años que llegué a Cristo, hermano, yo era un muchachito que sufría, hermano, el hablar en público. Era un hombre, un niño que batallaba porque me habían rechazado, porque había sufrido, hermanos, en mi autoestima. Y yo nunca hubiera pensado que algún día pudiera yo estar al frente, hermano, de una congregación. Pero Dios nos da la gracia y nos procesa, hermano, porque Él sabe lo que hay en usted, porque Él quiere sacar lo mejor que hay en su vida, hermano. Por eso nos quebranta,
Por eso nos mete al fuego para que salga lo precioso, el oro precioso, hermano, en usted y en mí. Y muchas veces ahí andamos huyéndole al proceso, hermano, porque no entendemos, no nos hemos conectado con el Señor. Y termino con esto. Cuando las personas altamente dotadas son quebrantadas, generalmente tratan de arreglar la situación en la cual se encuentran usando sus propias fuerzas y habilidades, hermano. Yo he tenido la gracia, hermano, la dicha de servir en la música muchos años, más de 20 años. Y he estado en muchos eventos, campamentos, congresos, servicios o eventos evangelísticos, muchos eventos. He conocido muchos músicos, he tocado con muchos músicos en la ciudad, cristianos, hermano. Siempre he tocado música cristiana y he estado en la música cristiana. Pero yo he visto a muchos músicos cristianos que basan su vida en su talento y por causa de ellos se sentaron en él, hermano. Y ahorita están tocando en el mundo, le están tocando al mundo, enorgullecidos, diciendo yo toco aquí, yo soy esto, yo soy aquello por mi talento. Hermano, nunca debemos basar nuestra vida en nuestros dones y talentos. Confiemos en Cristo, confiemos en el Señor. Y yo he visto a muchos de esos músicos, hermano, caer en drogas, caer en el pecado, porque decidieron poner su confianza en su talento y en sus habilidades, hermano. Y esos, yo estoy seguro que Dios se las dio, yo estoy seguro que el Señor se las entregó, pero ellos se sentaron sobre sus dones y talentos y perdieron de vista, hermanos, al Creador de nuestras vidas, al que forme en nosotros como barro, hermano, su obra perfecta. Hermano, el camino más sabio es volvernos a Dios y admitir: tú sabes algo acerca de esto que yo no sé. Cuando usted enfrente el quebrantamiento y el proceso del desierto, hermano, usted dígale al Señor: tú sabes algo acerca de esto que yo no sé. Porque eso es cierto, hermano. Usted entra al desierto y usted no sabe lo que hay allá adelante, pero Dios sí lo sabe. A Dios no se le escapa nada, hermano. Usted cree que Dios está igual que usted, ¿verdad? No sabe para dónde ir, ¿verdad? Usted está indeciso: ¿qué hago? ¿Me voy para acá o para allá? Pero Dios, Él sabe, Él camina con paso firme, hermano. Él no titubea en el caminar, Él no titubea al hablar, al decidir, al avanzar, hermano. Y usted y yo debemos de decirle al Señor: yo no sé lo que hay, pero tú sí lo sabes. Me rindo a ti, haz conmigo, con mis talentos y mis dones, lo que tú quieras hacer en mi vida. Hermano, si usted está hoy viviendo el proceso del quebrantamiento, dígale al Señor: yo no sé lo que pasa, no entiendo lo que sucede, pero lo que yo sí sé es que tú sí sabes todas las cosas. Yo te deposito mi vida, te confío todo lo que soy. Hermano, cuando pase el proceso, usted podrá ver la gloria de Dios en medio de su vida. Una gloria, dice la Biblia, mucho mayor será la gloria postrera que la gloria anterior, hermano, que la primera. Amén. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Cuántos están preparados para el quebrantamiento? Gloria al Señor, hermano. Gloria a Dios. Vamos a terminar este tiempo. Hermano Luis, ¿querías comentar algo? No, todo está bien. Vamos a terminar este tiempo. Vamos a orar por la clase y luego vamos a dejar para la ofrenda y vamos a hacer un altar, hermanos, para venir a orar, hermanos, por las necesidades de la congregación. Amén, hermanos. ¿Querías participar? Adelante, hermano, adelante. No te